Don Luis Martínez, muy buen día. Está usted Muy azul, buenos días, Hugo. Muy buenos días, Susan. pintado Sí, de efectivamente, azul. yo creo que el tema global, a veces nos perdemos en la crisis que estamos viviendo el día a día, las dificultades del confinamiento, los temas de vacuna y de infecciones aquí. Nos hemos llevado buenas noticias, bajaron las infecciones, el número de ayer 900, por 900, eso es positivo. También tenemos la entrega de vacunas de Pfizer, de aquí a finales de marzo, supuestamente 450,000, y después también las de AstraZeneca. Pero ahorita nos tenemos que ir al entorno internacional, y algo muy interesante es el nacionalismo. Luis, A ver, eso se me está haciendo. exacto, es que no sé qué pasa ahí con los invitados, que arrancan y ¡pum! Le meten el acelerador. Sí, van disparados. Mire, creo que es importante arrancar por desmenuzar un poco algo que me quedó de la viceministra de Salud y que definitivamente como país no reconocemos. Y usted, que maneja el tema internacional, puede decirnos cómo se ha manejado el mundo en cuanto a la distribución y aplicación de las vacunas. Vimos una estadística la semana pasada, de hecho el doctor Xavier Sáenz Llorens la mencionaba en uno de sus Twitter, que estamos entre los 6 países que más dosis de vacuna, que han recibido más vacunas, que están en la lista El sexto país para que ha recibido vacuna. aplicar las vacunas. Háblenos de esas cosas buenas que como país hemos hecho, el tema de contagios, cómo estamos también en comparación con el resto. Quisiera arrancar por ahí antes de detallar un poco más de la vacuna. Hay que decir las cosas buenas que también hemos hecho, ¿no?, en tema COVID. Sí, ahí sí me quedo corto con el tema de negociación de vacunas, la llegada de vacunas en comparación al mundo. Yo no creo que Panamá se pueda comparar, por ejemplo, a un país como Israel, que ya lleva 54% de la población. Claro, cuando nos comparamos con Europa, que solo lleva 3% de la educación, de repente pensamos que nos está yendo bien, ¿no? Pero los números de muertes en el hospital continúan. Yo creo que por ahí es donde nos tenemos que medir, porque la pandemia es las afectaciones que estamos viviendo. Y en ese sentido, hay reitero, o sea, la buena noticia es que supuestamente nos van a llegar. La mala noticia, y lamentablemente siempre creo que el escenario internacional tengo malas noticias, es que si bien íbamos a recibir 350,000 dosis de la vacuna de AstraZeneca, una vacuna que es de 2 dosis por persona y tenía una eficacia de apenas un poquito más del 60%, es producida en su mayoría en Europa. Y Europa el fin de semana acaba de aprobar unas restricciones de exportación. Y en las restricciones de exportación, ¿qué le está diciendo? Le está diciendo a los países, a todos los 27 países de la Unión Europea, que cada camión, cada avión que vean que estén cargando con vacunas, tengan que ir a revisarlo y preguntar cuál es el destino. Y solo van a permitir que salgan esas vacunas de AstraZeneca si se han cumplido con los compromisos de esa compañía de AstraZeneca con el país de donde están saliendo. Muy peligroso lo que estoy comentando, porque uno dice, bueno, si yo soy español y mi gobierno me está diciendo que no va a dejar salir vacunas de AstraZeneca a otros países hasta que se cumpla la cuota en España, bueno, yo estaría contento. Pero si yo soy panameño, me preocupa mucho, porque Panamá va a recibir vacunas de AstraZeneca por parte del mecanismo COVAX. Y la Unión Europea puso excepciones a esta restricción de importaciones a una lista de 92 países de bajos ingresos que estaban en el mecanismo COVAX que van a seguir recibiendo sus vacunas. Lamentablemente, Panamá no está en esa lista. Y entonces ahí regreso a lo que usted comentaba de la viceministra y los logros a nivel nacional. Ahí lo que le digo, que me quedo un poquito corto en el sentido de que cómo nos hemos anunciado, por ejemplo, que no estamos en la lista y que lo más probable es que esa vacuna AstraZeneca, que la semana pasada era un titular en todos los periódicos del país, que nos iba a llegar en los próximos, antes de marzo, ahorita ya sabemos que lo más probable es que no nos llegue sino hasta después de abril, porque la escasez de vacuna en Europa solo se va a satisfacer hasta después de abril. Ahora, Hugo. Sí, no, y este es un proceso de acaparamiento, por utilizar un término, que es triste y es vergonzoso, porque tal vez uno de los mejores ejemplos es Estados Unidos. Acaparó y pidió tanto y su capacidad de vacunación ha sido mínima y todavía anda dando tropiezos y tiene un montón de vacunas allí. Sí. Efectivamente, mira, Europa compró 5 veces la cantidad de dosis que necesita para su población. Y en la compra, en los contratos, puso que cualquier dosis que le sobrara iba a tener el permiso de revenderla al precio que ellos designaran. Entonces, primero ya estamos viendo nacionalismo de vacunas, acaparamiento. Estados Unidos compró más de 3 veces vacunas por cada ciudadano. El Reino Unido también más de 3 veces vacunas por cada ciudadano. 3/4 de la producción mundial del 2021 solo van a ir a los países ricos. Y como vimos el viernes pasado en un informe de The Economist, Panamá va a salir de la pandemia en el 2022. Ahora, a finales del 2022. Ahora,
Por supuesto que no nos podemos llenar de malas noticias, pero sí tenemos que entender lo que está pasando a nivel mundial. Y este nacionalismo de vacuna es más allá que un problema epidemiológico. Estamos viendo que Chile, por ejemplo, ya comenzó vacunaciones masivas. ¿Por qué? Porque ya recibió 2 cargamentos de la vacuna de Sinovac, la China. Brasil y México están produciendo la vacuna china en el propio país y también la de AstraZeneca. ¿Okay? Entonces, Estados Unidos, por ejemplo, no está haciendo envíos a título de país a ningún país. La Unión Europea tampoco. Tenemos a China, que se presentó en Davos la semana pasada como la cara del multilateralismo a los años que vienen. Y al mismo tiempo tenemos una ONU reclamando que China no le da acceso a las investigaciones pertinentes para conocer el origen del virus. Pareciera que estoy diciendo cosas disparatadas, pero si la OMS no puede controlar a China, China puede enviar millones y millones de vacunas buscados en favores políticos en América Latina. Europa y Estados Unidos están acaparando y no ayudando a nadie, más bien imponiendo restricciones de exportación. Estamos viendo un cambio en el modelo del sistema internacional, un cambio en las características de los bloques de poder. O sea, qué interesante no ver a Estados Unidos como el bueno de la partida, el que anda repartiendo por todos lados, respiradores por acá, capas por allá. No lo está haciendo, lo está haciendo es China. Y la Unión Europea, que se supone que es, o sea, el que lleva el estandarte de la libertad, la democracia, los derechos humanos, restringiéndole el acceso a la vacuna a países como Panamá en todo el mundo. Y también lo hemos visto antes de la pandemia con temas de la lista gris, ¿no? Pero más allá de la pandemia creo que ya entendemos más o menos los plazos, a pesar de que el gobierno no los quiera decir, los plazos verdaderos de cuándo podemos esperar las vacunas, cuándo puede haber una inmunidad de rebaño, cuándo van a no saturarse el sistema de salud, porque bueno, ya hay suficientes vacunados. En Israel, que ya en 54% de la población vacunada, las infecciones cayeron un 50%. Y si las infecciones cayeron un 50% de un virus que tiene una letalidad de 1.7 o 2.10%, por supuesto que las muertes también caen. Eso no lo estamos viendo y no lo vamos a ver por mucho tiempo en Panamá. Y es muy lamentable porque cada familiar que pierde a alguien es un dolor que nos debe afectar a todo el país y el gobierno es el primero que yo creo que debería comunicar todas estas cosas. Comenzando con que la vacuna de AstraZeneca no nos va a llegar en el tiempo que pusieron con fuegos artificiales la semana pasada. ¿Sabes qué? Meditaba en medio de todo esto. Todavía una persona me preguntaba, oiga, ¿y por qué no traemos la Sputnik? Para que nos hable un poquito del tema de distribución Sputnik y también la Sinovac a nivel internacional y la decisión que tomó Panamá en julio del año pasado de solo traer vacunas que fueran aprobados por organismos supranacionales, es decir, llámese FDA de los Estados Unidos, EMA de Europa, también por el que no han pasado estas vacunas a propósito, pero para que usted dé una idea más global de estas dos vacunas. Pfizer y Moderna tuvieron una eficacia del 95%. Los resultados de las pruebas clínicas de Sputnik en Brasil, que ya superan los cientos de miles de personas que se la han puesto, habla de una eficacia de como el 50%. Ahora, la OMS como tal indicó que cualquier vacuna con una eficacia mayor del 50%, venga, buena noticia, vamos a usarla. Por supuesto que hay vacunas de primera, segunda y tercera generación. La decisión de Panamá, yo creo que, por supuesto que en su momento fue una decisión bastante prudente de alinearse no solo a nivel político, sino regulatorio con lo conocido, con la OPS, con la OMS, con los Estados Unidos y la FDA. Ahí yo no paso en ninguna crítica. Ahora, sí hay que considerar que, por ejemplo, ¿por qué se compró Pfizer y no AstraZeneca cuando Pfizer tiene un costo y una complicación logística para inocular a las personas en el país? Ahora, don Luis. Nos dice, bueno, tenemos Johnson & Johnson y Novavax, que salieron los primeros resultados de las pruebas clínicas la semana pasada, pero esas vacunas van a empezar a producirse masivamente a partir de mayo. Claro. Todavía es muy temprano para decir si pueden llegar a Panamá o no. Don Luis, ¿sabe que ese es otro de los temas donde nos resulta difícil, pero siento que nuestros especialistas la pegaron para utilizar el término popular? Porque si nos ubicamos en línea de tiempo en el mes de julio del año pasado, y decidir en aquel momento, espérate, vamos a comprar Pfizer, vamos a comprar AstraZeneca, vamos a comprar Johnson & Johnson, fue chuleta, eso fue como una lotería que nos jugó y nos jugó bien.
Y no es una lotería porque está basada en conocimiento, ¿no? Ahora, después de los mameyes decir, oye, ¿por qué esta que nada más es una? ¿Por qué esta que nada más son dos? O sea, las líneas de tiempo y realidades son diferentes, me parece a mí. No, la verdad es que el gobierno nacional anunció en julio esa intención, pero por ejemplo registrarse a COVAX lo hizo después de la fecha límite, que fue en septiembre, y la misma OMS tuvo que correrla a octubre. O sea que ahí sí o sea, tampoco darle mérito de más. Yo creo que sí hay que ocuparnos con los problemas presentes, y es que sobre todo el tema de comunicación, que sepamos los timelines, como usted dice, los tiempos. Yo creo que todo el mundo puede planificar si entendemos cuáles son los tiempos, y no que nos anuncien nuevos anuncios de que pueden anunciar que va a llegar algo. Yo creo que deberíamos de comunicar de una manera. La economía no se puede planificar a punta de especulación. Sí, creo que eso es lo que confunde un poco. Por eso incluso hoy le decíamos a la viceministra, espérese. Esto de AstraZeneca que nos viene es por COVAX, no tiene nada que ver con el contrato que tenemos con AstraZeneca, porque al final es tal el tsunami de información o de anuncio del anuncio que anunciará cuando venga el anuncio, que al final uno que maneja noticias y uno termina a veces confundido cuánto más la gente. Exactamente, y eso es un problema, eso genera incertidumbre, inestabilidad. Vámonos a Myanmar, lejos, golpe de Estado el fin de semana, los militares tomaron el poder. O sea, la inestabilidad política que viene es muy preocupante, y el gobierno, y por eso es que el nacionalismo surge no por gusto, sino porque los gobiernos tienen miedo de perder el control local. Entonces el nacionalismo lo que hace es cierra fronteras, blindas lo interno, tienes que poner un discurso de Panamá primero, por ejemplo. Pero ese nacionalismo, si no llega con un resultado, si no resuelve los problemas, puede estallar y puede tener problemas. Oiga, donde Panamá sí es primero, bueno, Chiriquí para ser específico, es en la Serie del Caribe. Dolor para usted porque perdieron los Caribes de Anzoátegui en la inauguración de Venezuela. Esa de Panamá primero, yo quiero repetir algo que la OMS ha dicho por un par de semanas, y es que no puede ser, y gracias a Dios Panamá no es el caso, aunque se vieron uno que otro. No puede ser que en países ricos se está vacunando personas de 30, 20 años, cuando en países de bajos ingresos los doctores y las personas en primera fila aún no reciben vacunas. Oiga, yo creo que me chifió la broma, con eso queríamos concluir. Me chifié la broma porque creo que es importante decirlo. Es importante sonreír, hombre. Eso no es el inicio de la serie. Yo me quedo esta semana y va a ser lo que voy a replicar por muchas veces, que de aquí a marzo vamos a tener, si Dios quiere, 700.000 vacunas. 750.000. Sí, yo voy a poner 700.000. Redonda. Hay que alar las cosas se decretan, las cosas se atraen. Es lo que tenemos que hacer los panameños, y que los gobernantes estén allí presionando a los proveedores para que esas vacunas puedan llegar. Necesitamos reactivar la economía. Hemos sido críticos constructivos en esta mesa de algunas cosas que no se han hecho de la mejor manera, en vías de que mejore, pero las cosas buenas también las resaltamos, y no porque sea la PR del gobierno, porque no lo soy. Tampoco soy lambona de nadie. Cuando alguien me cae, sí, y cuando alguien no me cae, no. Así de simple, esa es Susan. Yo no finjo, usted lo que ve es lo que soy. Y las cosas buenas hay que decirlas, y creo que estar dentro de una lista de pocos países que ha iniciado ese proceso de vacunar, eso es bueno y hay que resaltarlo, y ojalá que todo se lleve de una manera ordenada y correcta. El gobierno, no pierdan la gran oportunidad que tienen en sus manos. Hagan una estrategia bien comunicada sobre este tema, controlen cada detalle para que no se salga nada de su ciclo y se forme un escándalo. Anuncien el tema de los benditos restaurantes, háganlo esta semana ordenadamente. Apoyen al sector empresarial. Habló el viceministro de los financiamientos. Bueno, que ya eso sea una realidad, que la próxima semana ya los micros puedan acudir a estos préstamos.